Muy buenas tardes. Como somos siempre tan puntuales, pues hacemos gala de ello. Bienvenidos a las duodécimas jornadas Ciencia y Cristianismo, este año con el título Dios y la Ciencia. A lo largo de este primer cuarto de siglo, del siglo XXI, ha habido un especial desarrollo y verificación de algunas teorías científicas sobre el cosmos. Gracias al registro fósil de las ondas gravitacionales, se ha considerado la teoría del Big Bang, a la vez que ha quedado demostrado que el universo sigue en expansión y que no es posible la reversión. Las teorías que avalaban un colapso y un segundo renacer pierden cada vez más adeptos. Parece más razonable pensar en un universo con un principio de la materia y, por tanto, no eterno. Estas ideas cosmológicas se unen al principio antrópico avalado por no pocos científicos que ven en la evolución del universo una convergencia hacia el surgimiento de la vida y sobre todo de la vida humana. Desde estas dos premisas surge de nuevo la pregunta sobre Dios. Superada una visión demasiado materialista, no son pocos los científicos que defienden la existencia de pruebas suficientes para admitir su existencia. No se trata de demostraciones como las de antaño, sino de elementos razonables. Las duodécimas jornadas, Ciencia y Cristianismo, quieren ponernos al día sobre este cambio en la ciencia, sobre las pruebas para admitir la existencia de Dios. Por otro lado, la filosofía se vuelve crítica ante una posible injerencia de la ciencia en el campo de la metafísica. La teología, además, se pone en guardia ante un posible retorno al deísmo que poco tiene que ver con la revelación cristiana y su culmen en la revelación de Jesucristo. De todos estos temas y más vamos a hablar a lo largo de estos 3 próximos días. Primero, hoy damos paso a la antropología. Será la lección de hoy que nos van a presentar a continuación. Mañana daremos paso a la teología con la presencia de Pedro Castelao y el viernes daremos paso a la ciencia con la presencia de Fernando Sols Lucia. Agradecemos una vez más a la Facultad de Teología por esta duodécima oportunidad. Agradecemos a la Fundación Caja de Burgos, que siempre nos acoge en este magnífico espacio. Agradecemos especialmente a la Comisión de Trabajo, aquí presente, nos irán viendo a lo largo de estos días, que con tanto interés prepara estos días. Sin más, que disfruten, aprendan y cuestionen. Muchas gracias. Palabra a Jesús María Álvarez, que tienen a su derecha, profesor en la Universidad de Burgos, que nos va a presentar a la ponente de esta tarde. Gracias, Carlos, por esta presentación de estas 12ª jornadas Ciencia y Cristianismo. Ya lo acaba de decir Carlos, vamos a abordar el tema de Dios y la ciencia desde estas 3 diferentes dimensiones, la antropológica, la teológica y la científica. Y para hablar de esta primera dimensión, esta primera mirada sobre el tema, la dimensión antropológica, está con nosotros María del Carmen Molina Cobos. Ella es doctora en Ciencias Biológicas y catedrática de Fisiología Vegetal dentro del Departamento de Biología, Geología, Física y Química Inorgánica de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Sus líneas de investigación se han centrado en la fisiología, las relaciones filogenéticas y los modelos evolutivos de los líquenes. Más recientemente en microbiología aplicada y ecología, especialmente en las interacciones suelo-planta, microbiota y sus implicaciones en la adaptación a estrés por contaminación. También trabaja en el aislamiento e identificación molecular de microorganismos de interés en bioremediación. Ella, Carmen, pertenece al grupo de investigación de alto rendimiento del Instituto de Investigación en Cambio Global de la Universidad Rey Juan Carlos y al grupo de innovación docente reconocido en metodologías activas para el fomento del aprendizaje significativo en el ámbito de la biología de esta misma universidad. Las ciencias experimentales son, por tanto, objeto de su trabajo, de su investigación.
Antes de empezar esta charla hemos tenido la oportunidad de charlar un rato, ¿verdad? Compartir un café aquí en una de las cafeterías de nuestra ciudad, próximas a este lugar tan bello. Y yo la preguntaba, pues, sobre todo en qué se va a fijar, de qué nos va a hablar. Va a tratar de responder a preguntas que están permanentemente presentes en la reflexión y en la historia del ser humano. En el cuaderno que hemos podido coger encontramos unas preguntas que están ahí. ¿Por qué somos violentos? ¿Somos más agresivos ahora que hace 200.000 años? ¿Podemos modular la violencia entre los humanos? Y con el entorno natural, ¿qué hemos perdido en este proceso evolutivo? Ella nos va a hablar de alguna manera de una larga evolución y también nos va a hablar de un tiempo de evolución en el que nosotros nos encontramos. Y de alguna manera, en el fondo, sus reflexiones, pues creo, como también hemos comentado en ese café que hemos compartido, van a tratar de responder a las 3 eternas preguntas y 3 preguntas de siempre que se plantea y se hace cualquier ser mínimamente razonable. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Precisamente la dimensión antropológica nos invita, es una invitación a la reflexión, al pensamiento, a detenerse y a tratar de responder a la pregunta por quiénes somos, quiénes somos, y también de alguna manera la pregunta, ¿verdad? Si somos lo que somos, ¿cómo debemos de comportarnos? ¿Qué debemos hacer? Así que bienvenida, Carmen, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jesús María, por tu profusa y generosa presentación. Muchas gracias por su presencia y por su acogida en esta ciudad. ¿Se oye bien? Acércate un poquito más, sí. Expresaba mi agradecimiento por la acogida recibida. Gracias a la Facultad de Teología de aquí del norte de España, a este fantástico espacio cultural que nos acoge a todos, y le daba las gracias especialmente a Jesús María y a Carlos por esta invitación. He titulado esta presentación como Historia de una larga, y luego, según iba desarrollando la presentación, decía o corta evolución y tiempo de devolución. ¿Por qué tenemos que devolver? ¿Y a quién? ¿Y por qué? Esas eran algunas de las cuestiones que yo me hacía al preparar esta comunicación. El Papa Francisco nos invitaba a las universidades y a las facultades eclesiales en el año 2017 a pararse y a escuchar. Decía, las preguntas de nuestro pueblo, sus angustias, sus peleas, sus sueños, sus luchas, sus preocupaciones poseen valor hermenéutico que no podemos ignorar si queremos tomar en serio el principio de encarnación. Sus preguntas nos ayudan a preguntarnos, sus cuestionamientos nos cuestionan. Todo esto nos ayuda a profundizar en el misterio de la palabra de Dios, palabra que exige y pide dialogar, entrar en comunicación. Esto es lo que mueve a muchos científicos creyentes, a filósofos, a teólogos, a replantearnos permanentemente estas cuestiones de la teodesia clásica que antes comentaba Jesús María. Mi presentación pretende moverse de manera cómoda entre la ciencia y la teología. La relación entre ciencia y teología ha sido variopinta a lo largo de la historia, a veces de amor, otras veces de odio, otras de indiferencia. Podemos pasar del cientifismo más dramático, que no admite otro conocimiento que no sea el método científico, a lo contrario, a un fideísmo en el que el contexto que aborda el conocimiento
viene a decir solo la fe importa, el conocimiento científico no sirve, no funciona, no responde, me engañan, todos esos tipos de a veces planteamientos que surgen. No sé si se oye bien. ¿Se oye bien? Sí. Les decía que hay importantes científicos teólogos, quisiera resaltar aquí a Francisco Ayala, que resolvía la cuestión rápidamente. Son dos magisterios diferentes, el teológico y el científico, que no se superponen, porque la ciencia explica el cómo ocurren las cosas y la teología el para qué ocurren las cosas. Los que somos un poco más atrevidos vamos un poco más allá y nos metemos a veces en pequeños berenjenales que pueden convertirse en auténticas quimeras científicas donde uno no entiende nada porque mezclamos los métodos, pero que si lo hacemos bien y respetamos la metodología de cada disciplina de conocimiento, pues puede abrir esta ventana, incrementando y enriqueciendo un conocimiento más amplio. Esa es un poco la idea en la que nos vamos a mover. Y les planteo cosas como cómo ha evolucionado la violencia, por qué somos violentos, cómo ha evolucionado la religiosidad o la espiritualidad, por qué creemos, qué es la evolución cultural. Vamos a detenernos ahí en estos aspectos desde el punto de vista de la evolución. Y vamos a hablar también de las cosas que en este proceso de evolución hemos ido perdiendo en el camino y si merece la pena, si es importante o no pararse y recuperarlas, poner marcha atrás y devolver algunas de las cosas que hemos tomado y recuperar algunas de las cosas que hemos perdido. Bueno, para los que se mueven un poco en el mundo más académico, pues seguro que esta imagen les suena. Sería una representación de los tiempos geológicos desde hace 3.000 millones de años, un tiempo que es el Paleozoico, donde la diversificación fundamental fue la de los peces, en el Mesozoico la de los reptiles, en el Cenozoico la de los mamíferos. Nosotros estaríamos ahí a final del Holoceno. Cuando hablamos de 4.500 millones de años de la edad de la Tierra y 3.000 millones de años de la edad del primer organismo vivo, yo no sé ustedes, pero yo no me hago a la idea, porque yo, pasados los 2.500 euros, ya no sé muy bien si es mucho o es poco regular. Por eso les he puesto ahí a la derecha un esquema que lo que pretende es embuir estos 4.500 millones de años en un día. De esta manera nos hace hacernos una imagen más relativa al tiempo que habitualmente utilizamos y nos ayuda a entendernos un poco. Esa es mi idea. Si ese círculo representara un día con sus 24 horas, los primeros seres vivos, algo más complejos, aparecerían a las 7:15 de la tarde, a las 9 aparecerían las plantas, a las 10 los animales, los primeros mamíferos a las 11 de la noche, el hombre, entendido como Homo sapiens, hubiera aparecido a las 23:59 y el hombre moderno, tal y como le conocemos, pues llevaría aproximadamente un segundo en esta Tierra. Un segundo en el que han cambiado muchas cosas. Una especie con una capacidad de transformación, de agente de biotransformación sin precedente. Somos realmente diferentes. Hay cosas que nos han marcado. Una de ellas, la aparición del oxígeno en la Tierra. Eso es un regalo que procede de los primeros organismos fotosintéticos que transformaron esta atmósfera inicial reductora, cargada de CO2, de metano y de otros gases, en una atmósfera oxidada, cargada de oxígeno, con un 21% de oxígeno. Esto que era un accidente, vamos a decir, fisiológico,
porque el oxígeno es un subproducto de la fotosíntesis, fue lo que permitió esta enorme diversidad de organismos vivos, todos ellos, salvo algunas excepciones que viven en reductos muy específicos sin oxígeno, todos ellos organismos que respiran y por tanto necesitan oxígeno. El oxígeno, por tanto, ha permitido que nosotros estemos esta noche en esta sala, en esta bellísima sala. Y otro hito importante, muchos que voy a saltar, otro hito importante, la caída del meteorito que supuso la extinción de los dinosaurios, como saben, que dejó abiertos un montón de nichos capaces de ser colonizados por pájaros y sobre todo por mamíferos. Esta diversidad de los mamíferos que ocurrió hace fundamentalmente 60.000 años es lo que pues permite que yo, por ejemplo, esté aquí hablando con ustedes con cara de mamífero y no con cara de reptil, que también puestos a inventar podría haber sucedido, ¿verdad? ¿Por qué somos violentos? Esa es una pregunta interesante. La violencia es una cuestión que nos caracteriza, propia, exclusiva nuestra. Podríamos llamarnos homo violentus, sobre todo ahora, ¿verdad? Que hay tantos conflictos bélicos, geopolíticos, que nos tienen a todos un poco nerviosos. ¿Sería una buena definición del hombre, homo violentus? En el año 2016, Gómez y colaboradores publicaron un trabajo realmente contundente en una de las mejores revistas científicas, por no decir la mejor, en donde establecían las típicas relaciones filogenéticas entre todos los organismos vivos e incorporaban el carácter violencia, entendiendo la violencia como la capacidad de agresividad llevada a la muerte de un individuo de la misma especie, muerte letal. Como ven en este árbol filogenético en forma de queso que les muestro, el carácter violencia se repite a lo largo de la evolución de manera independiente, es decir, hay muchos organismos que son agresivos y pueden llevar a matar a otro organismo de su misma, a otro ser de su misma especie, pero en el caso de los primates parece que es un carácter que se fija, de alguna manera. Todos los primates, salvo algunas derivas posteriores, tienen un cierto grado de agresividad. Los lemures, por ejemplo, el grupo de los lemures son muy agresivos, el color más oscuro es más agresividad. Nosotros nos encontraríamos aquí. Somos clado hermano de los simios y de los bonóbonos y eso nos hace ser bastante parecidos a ellos en muchos aspectos. Estos autores lo que hacen es estimar el grado de violencia que se esperaría filogenéticamente de un clado hermano relacionado filogenéticamente con este grupo. Y el porcentaje o la tasa de violencia con consecuencia de muerte era prácticamente la misma que la observada o que la estimada en un grupo primitivo del Paleozoico o en las tribus indígenas más primitivas, ¿no? Es decir, tenemos la violencia o tenemos este carácter violento que se esperaría que tuviéramos siendo filogenéticamente próximos a los animales de los que somos filogenéticamente próximos. Luego, quizá una respuesta sería, somos violentos porque filogenéticamente nos toca ser violentos, porque nos parecemos a quienes nos parecemos, ¿verdad? Pero esta capacidad de agresividad es constante, se hereda a lo largo de la evolución, pues no es constante. En este mismo trabajo de investigación, los autores lo que ven es que esta violencia, esta tasa de violencia letal humana va variando a lo largo de la historia de la evolución. Muy marcada, por ejemplo, en la Edad Media, mucho más marcada en la época posclásica y se reduce considerablemente y sorprendentemente en nuestra época. En la época contemporánea, la tasa de muertes es muy parecida a o incluso a veces menor, de la observada en las poblaciones
primitivas. A pesar de que, como les decía antes, la carga armamentística que tenemos ahora y la capacidad para matar es muchísimo mayor. La cuestión es a qué se debe esta contención violenta. ¿Son factores genéticos o son factores culturales? Tiene que ver la educación, por ejemplo, que hablábamos Jesús María y yo antes. Tiene que ver las religiones prosociales, los valores éticos. ¿Qué cosas están influyendo? Bueno, esta es otra imagen que expresa en una época muy reciente, desde 1900 hasta ahora, cómo la violencia disminuye. Aunque no lo parezca, la violencia tiende a una cierta disminución. Las agresiones, la violencia, los abusos físicos, los abusos sexuales tienden una tendencia a la bajada. Les recomiendo este libro, que es muy interesante, también está traducido al español y bueno, merece la pena leerse. ¿Es la violencia un carácter que se herede? Bueno, para entender esto hay que ponerse, ampliar el término de individuo para hablar desde el punto de vista de la genética de poblaciones. Y les incorporo dos conceptos que espero que puedan entender con facilidad. La violencia, al igual que el color de la piel o al igual que la altura de una población, es un carácter cuantitativo. Eso significa que viene determinado por muchos genes que participan de manera aditiva. No es el verde y el amarillo de los guisantes de Mendel, sino que estamos hablando de una graduación o una gradación que se ajusta a una distribución normal, donde tenemos una media, lo más frecuente, y una desviación menos frecuente. Aquí estarían pues la media de la tasa de la altura, por ejemplo, de los humanos. Hay humanos que son mucho más altos y otros que son muchísimo más bajos, ¿verdad? Si nos ponemos, imagínense el toro de Lidia, esta raza, ¿verdad?, que se busca que sean agresivos en la plaza. Con ellos se ha hecho selección artificial. Si nosotros elegimos a los individuos más agresivos y los cruzamos entre ellos, si el carácter agresivo es heredable y tiene un componente genético importante, cabe esperar que en las siguientes generaciones los toros sean más agresivos. Si los elegimos más pacíficos, cabría esperar que fueran más pacíficos. Cuando esto se cumple, decimos que un carácter es heredable. Si por el contrario yo elijo los más agresivos y en la siguiente generación la media no varía, siguen siendo igualmente agresivos, eso significa que la agresividad que yo observaba en la población inicial no depende de un componente genético, sino que es puramente ambiental, que puede tener que ver con el tipo de alimentación, el estrés al que el animal se ve sometido durante su crianza, etcétera, etcétera. ¿Vale? La heredabilidad, que es este valor que oscila entre 0 y 1, nos determina si un carácter tiene este componente genético. Y la agresividad tiene una heredabilidad media alta, calculada experimentalmente con animales. Luego, tiene un componente importante desde el punto de vista genético, ¿verdad? Y la religiosidad. ¿Por qué somos religiosos? ¿Podríamos llamarnos homo religiosos en vez de homo sapiens? No todos somos religiosos, ¿verdad? Quizá ese nombre no nos ajustaría a toda la población, pero evidentemente es un carácter que también ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Darwin entendía la religiosidad como que podía ser una ventaja adaptativa si nos ayudaba a sobrevivir y aumentaba la eficacia biológica. La eficacia biológica tiene que ver con el número de individuos que dejamos en la siguiente generación. Cuanto mayor es el número de descendientes, mayor es la eficacia biológica. Cuanto menor es el número de descendientes, la eficacia biológica disminuye. Se pueden imaginar ustedes que
calcular la heredabilidad de un carácter como la religiosidad es muy complicado, porque no podemos experimentar como hacíamos con los toros. Con todo, hay estudios sociológicos trabajando con hermanos, con mellizos, con gemelos, etcétera. No vamos a entrar ahora en la metodología, que vienen a decir que la religiosidad podría tener una heredabilidad media. Es decir, que podría haber un componente genético que pudiera estar modulando esta capacidad de creer, esta tendencia a creer, a trascender, no solo a trascender al otro, sino a trascender no solo a los otros en general, sino a trascender al otro, entendiendo al otro como el absoluto, podría tener un componente genético. Y quiero distinguir la religiosidad de la religión, incorporando la religiosidad a este componente más genético y la religión a un factor más de tipo cultural, que podría, en algunos casos, podría y ha podido, de hecho, mejorar los comportamientos sociales, hacer que fuéramos menos violentos, hacer que fuéramos más religiosos o que tuviéramos más interés por la metafísica, por lo abstracto, estas preguntas de hacia dónde vamos. La religión, como cualquier otro factor cultural, modula, ¿verdad? Amplía la diversidad que observamos o que podemos observar en una población, tanto dentro de la violencia como dentro de la religiosidad. Religiosidad y religión juntas y sus interacciones podrían determinar esto que en ciencia llamamos domesticación humana, pero que si quieren y suena mejor podríamos llamar humanización. ¿Hay algún experimento o resultado experimental que pueda sostener esto que yo les comento de si la religiosidad tiene algún componente genético o no? Algunos trabajos interesantes sí que hay, y les traigo dos ejemplos. Uno de ellos es el primero que ven aquí. La dopamina es un neurotransmisor que está relacionado con el comportamiento humano. Una determinada combinación de genes implicados en la síntesis del receptor de la dopamina se ha visto que tienen una implicación positiva en los comportamientos altruistas o no violentos, que se ve magnificado, esta sería la parte genética, pero que se ve magnificada en varones cristianos activos por sus valores, es decir, en varones que acuden a la prédica, que hacen uso de los sacramentos, que van a misa, que tienen una vida religiosa activa. Los autores no pueden explicar el sesgo de género porque realmente lo que observan es que los varones cristianos ven amplificada esta tendencia altruista y no las mujeres, ¿no? Pero lo cierto es que la conclusión que ellos hacen es que hay un componente genético que se ve amplificado por un factor que es externo, como en este caso puede ser la religión. Otros autores, más reciente el trabajo, abajo, lo que hablan es o la hipótesis de la que parten es que las comunidades religiosas que son más prosociales y más fecundas, en principio, si son más prosociales, deberían de cuidarse más. Por tanto, debería de haber en estas comunidades menos accidentes laborales, incluso cuando la legislación no aporta o ayuda. Este trabajo se hizo con comunidades amis, que es como saben ustedes, son grupos pequeños que viven en Estados Unidos y donde ellos efectivamente pudieron comprobar que había menos accidentes laborales entre estas comunidades que entre otras comunidades, precisamente por esta ayuda o por este apoyo prosocial que entre ellos se daba. Bueno, les he presentado dos caracteres de nuestra personalidad, la violencia, la agresividad y la religiosidad, y las hemos visto desde el punto de vista genético y desde el punto de vista también cultural.
Por eso ahora les quiero hablar sobre qué es la evolución cultural, que precisamente es la que nos confiere el nombre que tenemos. Nosotros no nos llamamos Homo violentus, Homo religiosus, nos llamamos Homo sapiens, doblemente sapiens, precisamente por esta increíble capacidad sin precedentes en los organismos vivos de generar la cultura que hemos generado, la cultura en sensu lato. No solo voy a incluir la cultura en pequeño, entendiendo las expresiones artísticas, la Catedral de Burgos, esta maravilla que ustedes tienen aquí en esta ciudad, sino también la economía, la sociedad, la política y todo lo que nos caracteriza como algo que hemos sido capaces de generar nosotros, ¿verdad? Incorporo también dos conceptos nuevos, muy sencillos. La exaptación. Se entiende la exaptación como cualquier rasgo originado por selección natural que inicialmente favorecía una función, pero que posteriormente desarrolló otras. Un ejemplo muy claro de libro, de estos de escuela, es las alas de los insectos, que inicialmente tenían una función termorreguladora, luego permitieron a los insectos volar y después comunicarse a través de sonidos. Se puede hablar también de una exaptación cultural, que se refiere a la real utilización de rasgos culturales que previamente surgieron para una función muy precisa y sencilla y que posteriormente se fueron ampliando en su complejidad. Y hablamos de la teoría de la reutilización neuronal cultural. Esta teoría viene a decir lo que ya, o parte de algo que ya sabemos, y es que nuestra genética no se ha modificado, sobre todo nuestra genética neuronal, no se ha modificado grandemente con respecto al hombre de hace 200.000 años. No hay nueva generación de genes. Bueno, ahora hay algunos trabajos que muestran esta nueva generación de genes, pero en general no hay una nueva generación de genes, no hay una ampliación de la masa cerebral con respecto al hombre de hace 200.000 años y, sin embargo, es obvio que somos capaces de hacer muchísimas cosas más. El típico ejemplo que se pone es la del hombre de hace 200.000 años, cuya capacidad era la de identificación de símbolos. Con las mismas neuronas, pero con una mayor interacción neuronal entre ellas, esos símbolos se han convertido en alfabeto. La capacidad de la lectura y la escritura. La alfabetización es algo puramente cultural. Nadie nace sabiendo leer y escribir. Es algo que adquirimos, ¿verdad? Que forma parte de nuestra cultura. Y de ahí podemos pasar a la adquisición o a la diversificación en los idiomas, nuevos lenguajes, como por ejemplo la programación, que les voy a decir de Internet, y por supuesto, y por qué no, la capacidad de comunicarnos con Dios, esta capacidad de autotrascendencia que nace desde la cultura y desde esta amplificación en las interacciones neuronales que se retroalimenta. Se genera una mejora que sale a la cultura, que la cultura a su vez amplifica y así sucesivamente. Y ocurre, y se sabe, que hay núcleos neuronales que existen en nuestra corteza cerebral que están o que se activan para la oración o para la meditación, la contemplación, la espiritualidad. Tienen nombre, se conocen los lugares. Se ha visto, por ejemplo, es un ejemplo que les puedo mostrar. Esta es un TAC de la cabeza de hermanas carmelitas en contemplación. Y como ven, hay núcleos neuronales que están activados y que no se activan cuando estas mismas hermanas no están en esta posición contemplativa. ¿Es esta una demostración de que existe Dios? Pues no, porque para los que no son creyentes bastaría con decir son núcleos cerebrales que se activan cuando tú te imaginas que Dios existe y tú te imaginas que hablas con Dios, ¿verdad?
para los que somos creyentes, pues resulta particularmente interesante que nuestro propio cerebro haya desarrollado estos núcleos neuronales que nos permiten comunicar y trascender a algo que materialmente no nos podemos encontrar. Yo puedo hablar con ustedes, que son un ente material, pero también puedo hablar con Dios, al que no puedo ver, ¿verdad? Y les planteo, ¿esta cultura es propia, exclusiva de los humanos? ¿De verdad nos han puesto bien el nombre, Homo sapiens sapiens? Pues no. Lo que es exclusivo de nosotros y que no tiene precedentes es lo que hemos sido capaces de hacer con esta cultura. Pero la cultura, en sentido amplio, también lo podemos encontrar en los animales. Fíjense en el gráfico que les pongo aquí a la izquierda o a su derecha. En amarillo se representa la herencia genética, esta de la que hemos hablado hace un momentito y que seguro que les suena bastante, ¿verdad? Esta transferencia de los genes de una generación a otra, desde una generación parental, que vamos ahí a llamar T0, hasta una generación filial, y que cada vez que tenemos hijos les dejamos, tan sencillo como todo eso. Esta es la herencia genética vertical que conocemos, probablemente conocen ustedes muy bien. Pero cada uno de los individuos de estas poblaciones, de la primera y de la segunda, tienen una capacidad de modificar el ambiente. Es lo que en ecología conocemos como construcción de nicho. Esta capacidad para cambiar el ambiente se vuelve en presión selectiva para la población que lo genera y para las poblaciones que están en torno a ella, ¿verdad? Y podemos cambiar el ambiente tanto que lo dejamos a la generación siguiente. A esto es a lo que llamamos herencia ecológica. Para que lo entiendan, les he traído el ejemplo del castor. Si me permiten. Los castores son estos animalitos tan divertidos que hacen esos diques en los ríos, que alteran el curso hídrico de los ríos, que obligan a estas pequeñas lagunas que ellos mismos desarrollan a congelarse, de manera que modifican los nutrientes, modifican las especies que viven ahí en su propio beneficio. Es decir, son agentes geomorfológicos importantes, son agentes de presión, de selección en el ambiente en el que se mueven. Generan su propia madriguera que tiene comedor, que tiene dormitorio, y lo interesante de esto no es que hagan esta transformación en el ambiente. Lo interesante es que se lo dejan a las generaciones futuras, a sus hijos, que a su vez las mejoran. Se benefician, ellos benefician a otras especies, pero también perjudican a otras especies. Este cambio en el ambiente, como les digo, es lo que conocemos como herencia ecológica. Cuando hablamos de los seres humanos, lo llamamos cultura, patrimonio cultural. Bueno, eso sería el dique que estos animalitos generan y que, como les digo, desde el punto de vista ecológico alteran considerablemente el medio, ¿verdad? Si esto altera el medio, imagínense lo que altera el medio, lo que ven en pantalla. Esa es la presa de las Tres Gargantas construida en China, en el río Yangtze, que por cierto es el río más contaminado de todo el planeta. No soy buena con los números, así que voy a leer algunos datos de esta presa tan interesante. Está construida con 27 millones de metros cúbicos de hormigón, 75.000 millones de dólares y pesa 42.000 millones de toneladas. Y preocupa a la NASA, porque esta presa ha sido capaz de modificar el eje de rotación de la Tierra. ¿Somos capaces de hacer este tipo de cosas? También somos capaces de modificar el clima. El clima es una variable que lo que más ha hecho a lo largo de la historia de la Tierra es cambiar. A lo largo del Holoceno hay 4 o 5 glaciaciones
e interglaciaciones, todas ellas asociadas también a un aumento o una disminución de la concentración de CO2 en la atmósfera. La particularidad de este cambio climático es que sabemos quién lo produce, y somos nosotros, por la emisión de CO2 al quemar los combustibles fósiles. Los fósiles no es otra cosa que CO2 orgánico que las plantas en su momento, en el Cámbrico, y después de muchos millones de años, transformaron desde el CO2 atmosférico inorgánico en CO2 orgánico, que después de la descomposición de esa materia orgánica se transformó en material fósil. Todo ese CO2 que se incorporó al suelo en tantos millones de años lo estamos devolviendo a la atmósfera solo en 150 años, lo que está provocando, como saben bien, este aumento de las temperaturas. Asociado al aumento de la temperatura, también un aumento de la sequía. No me voy a detener entre la relación entre alta temperatura y sequía, pero si están interesados podemos hablar sobre ello. Lo cierto es que el cambio climático aumenta la sequía de las zonas que más tendencia tienen a tener sequía, digamos que aceleran el proceso, y eso es el motor, el chasquido de los grandes incendios que estamos padeciendo y que seguro que la imagen que tienen en pantalla la recuerdan porque es del verano del 2019. Unos incendios sin precedentes que los sistemas tecnológicos de entonces no podían controlar. Y veíamos estas imágenes, ¿verdad?, que nos ponían tan nerviosos, estas imágenes de satélite, como resultado de las cosas que somos capaces de hacer, a veces sin darnos cuenta, otras dándonos cuenta. También como resultado del aumento de las temperaturas, dice la ciencia que sube el nivel del mar. A veces decimos, bueno, pero yo no lo noto. Pues yo a la playa a la que voy está siempre igual. Bueno, la columna oceánica no funciona igual en todas partes. El Pacífico probablemente sea una de las zonas donde más fácilmente se observa este aumento del nivel del mar. Lo que tienen en pantalla es un trabajo científico publicado en el año 2016 ya, donde valoraban el nivel del mar de las Islas Salomón en el Pacífico. En azul era el perímetro de estas pequeñas islas en el año 1947, en rojo es el perímetro, o era el perímetro en el año 2014. Esta, más pequeñita, ya estaba completamente hundida. En la COP28, que ocurrió hace muy poquito en Dubái, como saben, se trataba este tema, porque ya estas islas los habitantes de estas islas tienen que ser trasladados a tierras continentales porque sus islas se hunden. No son muchos habitantes todavía, son islas pequeñas, pero el problema evidentemente está ahí. También con la cultura hemos dejado en herencia a nuestros hijos mares como el que observan. Son plásticos lo que ven, son islas de plásticos en los océanos. ¿Y qué les voy a contar de Internet? ¿Qué les voy a contar de Internet? No nos vamos a detener en la evolución digital, en la ingeniería, en la inteligencia artificial o en el transhumanismo. Pero sin duda son motivos de cambio, forman parte de este cambio global que nos tiene un poco estresados en esta especie de policrisis o multicrisis que vivimos. Quizá uno de los hitos más importantes, uno de los saltos más importantes que hemos dado y que precisamente nos han dado pie a algunos científicos a hablar del antropoceno como una nueva era geológica, es este que tienen en pantalla. Este trabajo lo que medía era la cantidad de antropomasa, es decir, masa generada por la especie humana. Metales, asfalto, ladrillo, concreto y otros materiales. En el año 2020 superamos tristemente este umbral que les pongo ahí. La antropomasa es mayor que la biomasa. Hay más materia producida por el hombre que materia viva que se sostenga en la superficie del planeta.
otros hitos, ¿verdad? El 1% de la población posee el 38% de la riqueza y el 50% de la población solo el 2%. O 700 millones de personas en el mundo podrían verse forzadas a desplazarse como consecuencia de la escasez de agua de aquí a 2030. Estos son datos de Manos Unidas. Estamos atentando de alguna manera a la salud del clima, a la salud del planeta. Esos son 9 límites planetarios que los científicos dicen que no debemos sobrepasar. El cambio climático, la acidificación de los océanos, la capa de ozono, la modificación del uso de los suelos, la contaminación. De los 9, este trabajo es de 2023, muy reciente, hemos superado 6. Estamos, por tanto, en una situación crítica. Claro, dirán ustedes, pues vaya, con la conferencia esta, ¿no? Que toda la cultura que mala y que no. Si me detengo en estos aspectos negativos de la cultura es por la situación crítica en la que nos movemos, porque ya el San Juan Pablo hablaba de la cultura de la muerte y el Papa Francisco habla de la cultura del descarte. El término cultura, que algunas personas critican como un neologismo que se trae a colación porque resulta interesante, como ustedes han podido apreciar, espero, a lo largo de la charla o de esta conferencia, es mucho más que eso. Es que es evolución cultural lo que estamos haciendo. Lo que estamos generando procede de nuestra cabeza. Y es lícito y es antropológicamente muy sólido hablar de cultura del descarte. Este texto es también reciente, se lo voy a leer. La transformación tecnológica sacó a los seres humanos de los estándares de vida de la edad de piedra. El cambio climático, en los escenarios más extremos, amenaza con devolvernos económicamente a donde comenzamos. Los humanos han tenido éxito en aprovechar nuevas tecnologías. La tecnología es cultura. Sin embargo, hasta ahora han fracasado claramente en abordar el cambio climático. Si yo les preguntara, ¿quién podría decir esta frase? A lo mejor muchos de ustedes dirían, ecologistas. Sí. Otros dirían ecólogos, científicos, ¿no? Los ecólogos son científicos. Podría ser. ¿Sociólogos? ¿Algún sociólogo? Podría ser. Pero no. Esta frase es de un economista. Porque lo que el desarrollo cultural que hemos generado está afectando a la economía. De hecho, es del Departamento de Economía de la Universidad de Yale. Todas estas reflexiones, cuando yo preparaba esto, decía, caramba, tenemos ya como mucha información como para hacer un juicio de valor sobre las últimas décadas, ¿no? Sobre la utopía del modernismo y de la ilustración que pretendía conseguir a través de nuestro desarrollo cultural la felicidad, y la felicidad para todos. Es lo que se conoce como la utopía del modernismo. Y que se basó, entre otras cosas, en liberarnos de las supersticiones, del yugo de las religiones absolutistas que existían, ¿verdad? Muchos de la sala probablemente recuerden la película El nombre de la rosa, que es, a mi juicio, una película excepcional y que la temática funcionaba o se basaba en torno a esto. Pero en realidad lo que hemos hecho ha sido transformar la religión. Hemos generado una nueva religión que podríamos hablar de la religión del progreso, con una teología del capital, con una liturgia especial que podríamos denominar consumismo, en donde adoramos a un solo Dios, que seguro que ustedes tienen en su cabeza el nombre. Tiene que ver con el dinero, ¿verdad?
No se puede, dice las Escrituras, servir a dos señores, porque amando a uno despreciaremos al otro. Hemos perdido muchas cosas, pero entre las cosas que hemos perdido la relación con la naturaleza. Y eso es algo que ha hecho la ciencia, sin darse cuenta probablemente. Nos hemos erigido en los individuos que estudian la naturaleza, que controlan, que modifican, que cambian a través de la cultura la naturaleza. La naturaleza nos sirve, utilizamos los recursos, nos permiten desarrollarnos. Pero esta antropología no es exclusiva ni única. Otras culturas han mantenido una relación, vamos a decir, más sana con la naturaleza. Nosotros o muchos de nosotros vivimos en ambientes urbanos o incluso rurales donde ya casi no vemos un árbol o solo de manera esporádica salimos al campo y tenemos relación con la naturaleza. Pero otras culturas mantienen relaciones diferentes. Ahí les he puesto una imagen de los Achuars, que son comunidades indígenas que viven en la Amazonía, en la frontera entre Ecuador y Perú. Para estas comunidades la naturaleza no existe. Y me van ustedes a decir, pero bueno, no son estos los que cuidan la naturaleza. ¿Cómo va a ser que en su conciencia la naturaleza no exista? Pues porque no hay diferencia para ellos entre ellos mismos y la naturaleza. Son una continuidad. La naturaleza forma parte de su familia y saben que si se llevan bien con su familia y con la familia de su esposa, van a ser felices. Y hay una relación de reciprocidad. La reciprocidad es una virtud en la que se recibe algo de alguien o de algo y se le retribuye de alguna manera, ¿verdad? La imagen que tienen al lado es otra comunidad indígena, esta en la península malaya, casi en las antípodas. Es una comunidad como de 300 individuos, pero según ellos, todo el planeta forma parte de su comunidad. Todos tienen una conciencia moral que pertenece a un ser moral, al que le pueden poner mayúscula o no según ustedes consideren. Y me van a decir probablemente, pero Mari Carmen, es que esto es animismo, ¿no? Esto es panteísmo. Esto es como que tenemos que hacer ahora, adorar a las piedras, o al mango, o al río. Pues no. La evolución religiosa nos acerca cada vez más a Dios. En esos ejemplos que les ponía, ¿verdad?, de la trascendencia hasta tal punto de que tenemos capacidad a través de la contemplación, a través de la meditación o de la oración de acercarnos a Dios. Hemos desarrollado también códigos religiosos que nos ayudan de esta manera. Por supuesto, no le voy a quitar importancia a la revelación divina o a la encarnación, pero el Papa hace una reflexión que a mí me parece es muy importante y me gustaría compartirla con ustedes. Dice, San Francisco entraba en comunión con todo lo creado y hasta predicaba las flores, invitándolas a alabar al Señor, como si gozaran del don de la razón. Como si gozaran del don de la razón. Su reacción era mucho más que una valoración intelectual o un cálculo económico. Cultura. Porque para él cualquier criatura era hermana, unida a él con lazos de cariño. Les hablaba antes de las relaciones filogenéticas, ¿verdad? Por eso se sentía llamado a cuidar a todo lo que existe. Su discípulo, San Buenaventura, decía de él que, lleno de la mayor ternura al considerar el origen común de todas las cosas, y no era genético de poblaciones, no era genético cuantitativo ni filogenético, pero consideraba el origen común de todas las cosas. Esto no deja de ser interesante. A todas ellas me perdí,
Su discípulo, San Buenaventura, decía de él que, lleno de la mayor ternura, al considerar el origen común de todas las cosas, daba a todas las criaturas, por más despreciables que parecieran, el dulce nombre de hermanas. Esta convicción no puede ser despreciada como un romanticismo irracional, dice el Papa, porque tiene consecuencias en las opciones que determinan nuestro comportamiento. Si nos acercamos a la naturaleza y el ambiente sin esta apertura al estupor, a la maravilla, si ya no hablamos el lenguaje de la fraternidad y de la belleza en nuestras relaciones con el mundo, nuestra actitud será la del dominador, del consumidor y del mero explotador a todo lo que existe. La sobriedad y el cuidado brotarán de modo en cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo. La pobreza y la austeridad, que son virtudes, que nacen de las virtudes cardinales y que nosotros, o al menos yo como creyente, trato de buscar, dice, la pobreza y la austeridad de San Francisco no era un ascetismo meramente exterior, sino algo más radical, una renuncia a convertir la realidad en mero objeto de uso y de dominio, y que, desde mi juicio, nos acerca más a el buen vivir y la felicidad que de alguna manera todos buscamos. No quiero terminar mi presentación sin acercarme a esto que ahora comúnmente se conoce como soluciones basadas en la naturaleza. Frente a la crisis, podemos aprender de la naturaleza, nos da la naturaleza posibles opciones que obviamente podemos elegir o despreciar. Sí, podemos aprender mucho de la naturaleza y les traigo lo que podemos aprender del caracol. Este pensamiento es de Ivan Illich, que fue un filósofo y teólogo contemporáneo, y que, observando al caracol, decía así: el caracol construye la delicada arquitectura de su concha añadiendo una tras otra las espirales cada vez más amplias. Después cesa bruscamente y comienza a enroscarse cada vez en decrecimiento, ya que una sola espiral más daría a la concha una dimensión 16 veces más grande, lo que en lugar de construir al bienestar del animal, lo sobrecargaría. Y desde entonces, cualquier aumento de su productividad serviría exclusivamente para paliar las dificultades creadas por esta ampliación ambiciosa, diría yo, de la concha, fuera de los límites fijados para su finalidad. Pasado este punto de la ampliación de la espiral, los problemas del sobrecrecimiento, del desarrollo desmedido de la concha, se multiplicarían en progresión geométrica, mientras que la capacidad biológica del animal solo puede, en el mejor de los casos, seguir una progresión aritmética. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por tus reflexiones. La verdad es que cuando vemos los caracoles no nos ponemos a pensar en esta reflexión, ¿verdad? Pero tiene su miga, ¿eh? Sobre todo nos hace pensar. Muchas gracias por esta presentación en la que nos has hablado de evolución, has hecho referencia a la violencia presente en el ser humano, podríamos decir en la historia de la humanidad, a lo que significa la religión y la religiosidad, que está presente también, ha dejado su rastro y sigue estando presente en nuestro mundo, y has hecho referencia a la evolución cultural, subrayando en este caso aspectos de los que quizá no podemos sentirnos muy orgullosos como seres humanos, ¿verdad? Has hecho referencia al cambio climático, la movilidad humana, la cultura del descarte, cultura de la muerte, a esa pérdida de relación con la naturaleza, pero también nos has
dado unas pistas de iluminación, haciendo referencia al Papa Francisco y a esa aportación de San Francisco de Asís con esta imagen del caracol. Bueno, pues todas estas reflexiones las hemos escuchado y seguramente que han podido provocar en nosotros pues alguna pregunta. Entonces ahora dejamos tiempo para que el que lo desee, que levante la mano, le pasamos el micro y tenemos unos minutos para establecer un diálogo con Carmen, que seguramente será muy interesante. Así que el que lo desee, que pida la palabra. Tenemos por aquí. Hola, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. En tu exposición se ha escuchado mucho los defectos que nos ha traído, los problemas que nos ha acarreado. Se oye, no le consigo entender. Que en tu exposición Ahora sí. Se ha recalcado mucho en los problemas que nos ha traído la cultura. ¿Habrá traído alguna cosa buena también la cultura? Eso parece como que se ha obviado. ¿Será por hecho? Claro, Gracias. Por supuesto. Sí, seguro que si hiciéramos una encuesta, cada uno podría decir algo diferente. La idea de la conferencia no es condenar a la guillotina a la cultura, ni mucho menos. Por supuesto que a través de la cultura los antibióticos han conseguido que la muerte en Europa y en tantos países haya disminuido grandemente, las vacunas, la educación, las democracias, la igualdad, la capacidad de adquisición de conocimiento, la igualdad de poder desarrollarnos, la Catedral de Burgos. No lo sé, es que hay tantas cosas estupendas que la cultura nos ha traído. No pretendo estigmatizar a la cultura, ni mucho menos. Lo que pretendo es hacer una reflexión, primero, de la impresionante capacidad que tenemos para crear. Dicen los teólogos que somos co-creadores, y así es. Y tenemos capacidad para crear cosas estupendas, para crear cosas tremendas y para crear cosas que no sabemos lo que van a provocar en un futuro. Vamos a decir cosas neutras, pero que luego igual no son neutras. Claro, cuando desarrollamos con la revolución industrial, que supuso tanto trabajo para tantas personas, más derechos sociales, más comodidades, poder llegar más fácilmente a la educación, etcétera, etcétera, nadie se imaginaba que quemar los combustibles fósiles fuera a provocar un aumento de las concentraciones de CO2 atmosférico y con ello un aumento de la temperatura. Esto es una cosa que hicimos sin darnos cuenta. Pero ahora ya no. Ahora ya sí sabemos lo que pasa, porque la ciencia nos lo está diciendo a cada rato. Hay decenas de trabajos de investigación o muchos, ¿no? Centros que recogen esa información y la hacen pública, con lo cual la idea es pararnos a reflexionar y pensar como en el caracol, que quizás ya no podemos crecer tanto o tan deprisa. Esta idea no es mía tampoco, es del Papa Francisco. Es tiempo de que algunos decrezcamos para que otros puedan crecer. En el eslogan de Cáritas de hace unos años era vivir sencillamente para que otros sencillamente puedan vivir. Esa es la reflexión que yo les quería traer, ¿no? Que seamos capaces de ponerle el límite, y eso es muy difícil,
ponernos límites a nosotros mismos es muy difícil, pero en este momento es indispensable. Y por eso les traía a colación la imagen del caracol, que crece hasta donde puede crecer, porque si sigue creciendo no va a poder cargar con esa mochila inmensa. O sea, es como si nos cargáramos con una mochila llena de piedras y quisiéramos subir hasta el castillo sin cansarnos, pues es que es imposible. Hay que descargarnos. Esa era la idea. Muy bien. ¿Más preguntas? Lo primero, muchísimas gracias. Me ha parecido una charla interesantísima, ¿no? Unas claves muy originales. Yo soy biotecnóloga y en mis estudios nunca había tenido una aproximación, ¿no?, desde la ciencia a lo religioso, y soy estudiante de ciencias religiosas y a veces veo que también nos cuesta mirar a la ciencia, ¿no?, con honestidad. Entonces me ha encantado, me ha parecido fascinante, me has dado muchísimo en lo que pensar. Y cuando te escuchaba hablar, ¿no?, de la religiosidad como este rasgo que puede ser hereditario, ¿no?, y que condicionado por la cultura, por tantas cosas, pero me surgía cierta inquietud que no sé si me puedes dar tu respuesta o alguna intuición que tengas tú, ¿no? Y es que cuando estudiamos los caracteres, esta herencia, ¿no?, lo vemos siempre a nivel de población. Cuando miramos al individuo, que es una cosa que la antropología teológica hace, ¿no?, que al final mira a la persona también en sí misma, no solo como humanidad, ¿no?, sino en sí misma. Cuando miramos al individuo, si nosotros pensamos en la religiosidad como un carácter, tenemos ahí esos extremos, ¿no? Podría quizá llevarnos a afirmar que hay personas, y de hecho hay personas que se sienten así o que lo dicen así, ¿no?, que no tienen capacidad de trascendencia, que no tienen capacidad religiosa, y eso tiene consecuencias muy serias, ¿no?, en la teología. Entonces me encantaba esa aproximación que hacías tú, pero a la vez me generaba también esta pregunta. Sí, muy interesante la pregunta, gracias. No tendría una respuesta, porque esa reflexión que tú haces yo también me la he hecho muchas veces. Cuando hablamos de caracteres, tenemos que referirlo a poblaciones, o al menos las consecuencias de un estudio de los caracteres desde el punto de vista de la genética de poblaciones hay que referirlo a la población. Sé por dónde vas, porque yo también lo he pensado muchas veces. Es como decir, caramba, entonces en la evangelización no le va a llegar nunca a todos, porque si genéticamente están determinados, como que, ¿verdad? No es tan sencillo. Por esto que comentaba antes de la heredabilidad. La heredabilidad lo que analiza es la variabilidad o la varianza de un carácter en relación con la varianza total, ¿vale? Cuánto de importante es el componente genético en relación con lo global. Pero no sabemos realmente estos supuestos genes que intervienen en la religiosidad si ya están fijados, es decir, si la heredabilidad es de uno, es decir, si todos tenemos la misma capacidad como para recibir un mensaje. No sé si me entiendes. No sabemos si en realidad que todos estos genes que podrían estar implicados en la religiosidad ya están fijados, han sido seleccionados a tal punto de que todos podemos tener la misma disposición para escuchar una prédica, por ejemplo. O si por el contrario es un carácter que no depende de los genes. Hay algunos trabajos, como los que os he expuesto, que dicen que sí, que la heredabilidad tiene un componente genético importante, pero esto es muy discutible, ¿vale? Con lo cual nos movemos en los dos extremos. Podríamos decir, no importa porque todos esos genes que podrían estar implicados en la religiosidad ya están fijados en la población. Son tan importantes que ya están fijados en la población. Y la gente escucha o no escucha pues en función de condicionantes ambientales, que puede ser la cultura, que puede ser haber tenido una familia creyente, que puede ser mil cosas. O por el contrario, en realidad estos
trabajos no son del todo sólidos y no hay un componente genético. ¿Vale? Luego es objeto, esto a diferencia de de que la Tierra es circular o que la Tierra es redonda, o la teoría de la evolución o el cambio climático, que no son objeto de discusión, este tema es objeto de mucha discusión, ¿vale? Y está abierto a muchos más trabajos y se trabaja a nivel científico sobre esto en colaboración muchas veces también con teólogos, con sociólogos, con filósofos, o sea que es un campo que si te interesa es muy interesante. Vamos, a mí me parece que da mucho pie, ¿no?, a mucho trabajo de investigación aquí. Oye, muchas gracias por la pregunta, interesante. Por allá tenemos otra pregunta. Muchas gracias por la exposición. A mí me ha suscitado una pregunta a raíz de algunos datos que ha puesto ahí. Uno es el tema de la violencia. Aparecía una estadística en el que aparentemente, es que no he conseguido, no sé si al final lo has aclarado o no, pero el tema de que la violencia actualmente había disminuido, o sea, que nos encontramos incluso casi a nuestros orígenes. Entonces, o sea, a mí me suscitaba eso, o sea, cómo, vamos, hay algunas estadísticas que dicen que hoy nos encontramos en la época con el mayor número de guerras activas, así como otros sistemas más sofisticados de violencia. Y ya que el tinte un poco de la conferencia se hacen ciertas alusiones a la religiosidad, por ejemplo, para una persona católica, por ejemplo, pues tiene en cuenta, por ejemplo, ciertas formas de violencia que hoy mucha gente no tiene en cuenta, como el aborto o la eutanasia, que quizás, claro, entiendo que la religiosidad, como pues depende de cada persona, gente que no es religiosa, luego de los distintos tipos de religiones, de filosofías o lo que sea, entiendo que ese dato podría variar. Luego, otra es la de... Claro, hay otro dato que a mí siempre, o sea, me ha parecido muy curioso, sobre todo este año viendo una imagen de Burgos, del Espolón, hace, pues no me acuerdo si era por los años 70 o sea, la cantidad, por ejemplo, de verde que inundaba la ciudad era bastante menor que, por ejemplo, la que se puede ver hoy actualmente. O como, por ejemplo, gran parte de los bosques que se talaron en nuestras tierras castellanas muchas veces obedecen a una época en la que se hacían retablos de nuestras queridas iglesias y que obedecen también a una parte de la ecología que el Papa Francisco también defiende mucho. Es decir, a mí una cosa que me gusta del Papa Francisco, como defiende en la Laudato Si, es que la ecología no solo obedece a las cuestiones propias de la naturaleza tal y como las entendemos hoy, el río, el oxígeno, lo que sea, sino que también es la protección, o sea, lo que él habla de una ecología integral, y de hecho un apartado habla de la cultura. Claro, o sea, una cultura de la cual nos beneficiamos muchas generaciones, pero que supusieron la tala de muchos, por ejemplo, de los bosques que existían. Entonces, obedeciendo un poco a estos datos, que a mí, pues si los puedes responder, genial, la pregunta es, realmente en la defensa de la protección de la naturaleza hoy tan atacada, se tiene en cuenta, por ejemplo, o sea, la naturaleza humana como primera parte de la naturaleza que está siendo atacada. Es decir, o sea, a mí me lleva un aforismo que yo escuché en la carrera en Derecho de Obligaciones y Contratos, que habla de quien puede lo más, puede lo menos. Pero nunca al revés. Es decir, el ser humano hoy, que ataca en primer lugar a la naturaleza humana con el transhumanismo, pues quizás hoy estamos en dos de ideologías que tratan de modificar todo lo que es propio de la naturaleza humana. El ser humano está capacitado para atentar en primer lugar contra la naturaleza humana y luego atender a poder arreglar las cuestiones que obedecen a todo lo que es externo a nosotros. Es decir, si de nosotros depende pues poder modificar o poder arreglar esta situación de degradación de la naturaleza, es posible hacerlo atacando primero a la naturaleza humana, nosotros mismos, destruyéndonos a nosotros mismos. Es decir, pues por ejemplo, sí, se me viene sobre todo el tema del transhumanismo. Podemos atacarnos primero a nosotros y nosotros luego estar capacitados para poder mejorar pues todas las cuestiones que obedecen a la naturaleza externa. Muchas gracias. Bueno, muchas cuestiones has planteado en una pregunta. He apuntado algún para que no se me olviden.
Con respecto a lo que comentabas de la estadística, ¿no? Del porcentaje de muertes a lo largo de la evolución de los humanos. Efectivamente, es verdad que el número de focos de bélicos abiertos en este momento es espectacular y solo conocemos 3 o 4, pero hay como 50 y tantos. La cuestión estos autores no se fijan esencialmente en eso, sino en la tasa de muertes por violencia entre humanos. Y había muchas más muertes porque las guerras eran prácticamente continuadas durante la Edad Media y posteriormente. Ahora son focos concretos, específicos. El trabajo es de 2016, igual habría que revisarlo en 2024, como estamos con respecto a esa tasa. Pero la diferencia es que antes la gente moría diariamente. Mucha gente moría diariamente. Ahora, al menos en muchas de las sociedades que conocemos, la gente muere de manera puntual, ¿no? A pesar de que hay focos concretos donde muere mucha gente. Por eso en el trabajo lo que se veía era una disminución en la tasa de mortalidad como consecuencia de violencia dentro de la misma especie. Claro, el trabajo no incluye, como tú apuntas, el aborto ni la eutanasia, primero porque no todo el mundo considera que eso sea violencia y segundo porque no habría manera de evaluar ese acontecimiento, ese hecho. No se puede evaluar de manera científica la tasa de abortos en el medievo o la tasa de abortos ahora. Así que ese es, desde el punto de vista más religioso, más teológico, es un punto a criticar, ¿no? O a balancear en este trabajo. Con respecto a lo que comentas de la ecología integral, definitivamente. Lo que tenemos no es una crisis ambiental, lo que tenemos es una crisis socioambiental o ecosocial, me da igual el nombre que le pongas, porque es una crisis de interacciones, en donde pues el otro día escuchaba a un profesor de la universidad de allí, de la San Pablo CEU allí en Madrid, que presentaba los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hacía un estudio de cómo estos objetivos se interactuaban entre ellos. Y era realmente complicado el asunto, porque cuando querías elevar uno, el otro se te caía. Queremos acabar con el hambre en el mundo, pero para eso se tienen que desarrollar, ¿no? Y a lo mejor contaminar. Y entonces se generaba ahí un dilema ético. La cuestión es que a veces se nos olvida que somos criaturas dependientes. O sea, no es cuido lo que cuido porque me cuido a mí o porque cuido a los humanos. O sea, centrémonos en los humanos porque realmente es lo que hay que cuidar. Y entonces hagamos cosas que cuiden a los humanos. Y lo ambiental es secundario. No, es que solo si cuidamos lo ambiental vamos a cuidar a los humanos. Solo si conseguimos, por ejemplo, reducir las emisiones de CO2 y controlar la temperatura, vamos a disminuir el riesgo por sequía, que cada vez crece más. En consecuencia, vamos a evitar los incendios y que muera mucha gente por estos incendios, como ha ocurrido en Australia, por ejemplo, en otros países. Es decir, que las cosas que hacemos es un poco como la mentalidad de estas tribus indígenas, ¿no? O como lo que el Papa permanentemente dice. Todo está interrelacionado. Y la cuestión se ha acomplejado tanto
que a veces, como tú comentas, es difícil decir, pero bueno, ¿hacia dónde tiro? ¿Qué decisión tomo? Por eso es tan importante, y el Papa insiste en la necesidad de un diálogo permanente entre la ciencia, entre la filosofía, entre la ética, entre la política, entre la economía, generar nuevas economías menos agresivas, más sostenibles. Eso es lo que complica el asunto. Porque si estuviéramos hablando de un problema concreto, por ejemplo, la capa de ozono, que todos ustedes recordarán, que era un problema grave en su momento, pero estaba focalizada. O sea, era un problema que se debía a los CFCs y que se solucionaba de una manera biotecnológica y química. O sea, se trataba simplemente de dejar de utilizar esos productos y transformarlos por otros que no fueran tan agresivos. Se firmó el Tratado de Montreal, que todo el mundo firmó. Eso progresivamente, seguro lo recuerdan, se fue eliminando, y hoy sabemos, a ciencia cierta, que la capa de ozono se recupera y está progresa adecuadamente. Pero era tan puntual. Pero ahora son 9 elementos ambientales que están en una situación crítica, y todos ellos nos afectan como sociedad. Porque no es una crisis de decir, bueno, pues cuido, ¿y qué quito? ¿Y qué no quito? ¿Y qué pongo? Pues ahí está, esta es la situación, que no es fácil. La última pregunta, una última pregunta. Bueno, pues la última pregunta y concluimos. Gracias. Quería hacer dos preguntas, si quieres, pero muy concretas. La primera, en la evolución cultural que nos has planteado. ¿Perdona? ¿La? Evolución cultural. Sí. ¿Qué es la evolución cultural? Decías identificación, alfabetización y, por último, la autotrascendencia. Yo no sé si después de esos 3 elementos nos quedamos cortos o llegamos suficiente a lo que es el planteamiento de lo que sería la trascendencia. La trascendencia no como lo que yo controlo, mido, sino lo totalmente otro, hacia lo cual yo me abro y hacia lo cual o con lo cual yo me relaciono. Totalmente. Entonces, ¿hay una evolución hacia esto? ¿Esto se considera evolución? ¿Esto se puede medir? A mí me gustaría que aludieras a este punto. Claro. En realidad, sí. El término autotrascendente como tiene varios significados. Autotrascendencia, entendiendo como la relación contigo mismo, con el otro, y yo lo amplío en el mismo término hacia el otro. Creo que no es el otro como el gran otro, claro, el otro, es el absoluto, totalmente ¿no? otro, es claro. lo absoluto. Entonces, eso se considera, eso podemos hablar de evolución, o sea, claro. hay una convergencia hacia esto, y entonces, de alguna manera, eso está en todos los seres por su consciencia, por su capacidad intelectual, etcétera, etcétera. O sea, se puede afirmar que eso sería evolución cultural, no, sí. Sí, se puede afirmar que eso es evolución cultural. Desde los estudios teológicos eso podría ser considerado como una evolución cultural. Volviendo a la pregunta que antes hacía la compañera, no se da en todos los individuos, porque la evolución cultural tiene un factor importante que es la capacidad de decisión. Yo puedo decidir quemar un bosque o no quemarlo. Yo puedo decidir disminuir la concentración de CO2 o no disminuirla. Yo puedo decidir, tengo libertad para admitir una determinada confesión religiosa o no admitirla. Yo puedo tener o no tener interés en estas cuestiones de frontera de la teología, ¿no? De quién soy, dónde voy y por qué estoy aquí y cuál es el significado de mi vida, pero no todo el mundo lo tiene o no todo el mundo lo quiere tener. Cuando entramos en el concepto de evolución cultural, ya no estamos hablando de la evolución genética, ni podemos aplicar el método científico, porque estamos hablando de una capacidad que tú desarrollas o no desarrollas
Y de hecho, cuando comentaba en el desarrollo de la charla, insistía en este punto. Nuestra masa cerebral no ha variado desde hace 200.000 años ahora. Hay incluso científicos que dicen que está disminuyendo. Pero nuestra capacidad para pensar en Dios sí ha variado. Y para entenderlo, desde culturas más primitivas, donde la religión tenía que ver con el entorno, la pregunta era, o las preguntas siempre han sido las mismas. La cuestión es las respuestas, ¿no? ¿Cómo es por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi relación con el entorno? ¿Hay algo superior a mí, diferente? Eso ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, desde religiones animistas a religiones monoteístas, a pues las grandes religiones que conocemos ahora, abrahámicas, que tienen que en su centro está Dios, a también las religiones dámnicas que nos hablan más bien de la energía o de las relaciones energéticas que puede haber entre la materia, etc. Se puede estudiar, pero con otra metodología, desde la teología, desde la filosofía, desde luego no con el método científico, porque estamos hablando de evolución cultural. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí. Gracias por las reflexiones que has compartido con nosotros. Gracias a todos. Por esta interacción que hemos establecido, preguntas, respuestas. Siempre es una riqueza porque manifiesta la frescura de la reflexión. Y creo que tu deseo y el deseo de todos nosotros es que este momento haya sido pues un momento para el encuentro, para el diálogo, que nos permita pensar quiénes somos y también hacia dónde nos dirigimos, que eso es muy importante. Y dónde nos queremos dirigir. Efectivamente, ¿no? Y yo creo que si tuviéramos que utilizar una imagen, me vais a permitir que diga que no perdamos la pista, el recorrido del caracol, la historia del caracol, que ahí está en la imagen. Nada más, os convocamos para la conferencia de mañana. Pedro Castelao, doctor en Teología y en Filosofía y profesor de Antropología Teológica e Historia de la Teología de la Universidad Pontificia de Comillas de Madrid, impartirá su reflexión sobre Dios y la ciencia desde la perspectiva de la teología, la dimensión teológica. Seguramente será muy interesante. Que pasen ustedes muy buena tarde, que descansen y que mañana nos podamos ver nuevamente aquí. Hasta mañana.